Continuando con los procesos de planificación y una vez que hemos definido ya nuestro plan de gestión de los riesgos del proyecto, el siguiente paso sería identificar los riesgos del proyecto. ¿En qué consiste la identificación de los riesgos del proyecto? Pues básicamente en documentar en un listado, en una tabla, todas aquellas acciones, situaciones que pueden afectar al correcto desarrollo del proyecto, tanto de manera positiva como negativa. No olvidemos que los riesgos dentro del entorno de la gestión de proyectos pueden tener una faceta positiva o una afección negativa en el proyecto, y documentar todas las características que podamos tener de esos eventos. Cada riesgo va a tener una causa que será lo que trataremos con el resto de los elementos de gestión de controlar para o bien potenciar ese riesgo o minimizarlo, y también una consecuencia. Normalmente, después de esta identificación de riesgos, lo que vamos a hacer son diferentes análisis, sobre todo el cualitativo, para priorizar qué riesgos son más relevantes o más importantes a la hora de enfrentarnos a su gestión. Pero en muchas ocasiones, cuando estamos trabajando en proyectos relativamente similares, lo que podemos hacer, ya por nuestra propia experiencia, la propia experiencia de nuestra organización, es, una vez identificados los riesgos, pasar directamente al análisis cuantitativo sin necesidad de tener que hacer el análisis cualitativo. Este registro de riesgos, que es el resultado principal de este proceso, es prácticamente el elemento principal de toda la gestión de riesgos, junto con el plan de gestión de riesgos del proyecto, porque es un documento que se va a ir actualizando y se va a ir enriqueciendo los diferentes procesos de este área de conocimiento. ¿Qué información vamos a utilizar para identificar los riesgos del proyecto? Pues prácticamente todos los documentos y salidas que tengamos de otros procesos a nuestra disposición en cada momento del proyecto. La identificación de riesgos, igual que hacíamos la identificación de requisitos, es un proceso iterativo. Constantemente o periódicamente tenemos que llevarla a cabo y revisarla y actualizarla. Por lo tanto, cualquier documento, cualquier registro que tengamos generado durante el proyecto nos va a servir como fuente de información para identificar nuevos riesgos. Y este proceso, como se puede ver en la presentación, la única salida que tiene es precisamente ese registro de riesgos, ese listado de riesgos del proyecto. ¿Qué herramientas podemos utilizar para identificar los riesgos del proyecto? Bueno, pues herramientas similares a las que utilizábamos al principio de la planificación, cuando empezábamos a elaborar el alcance con la identificación de los requisitos. Son herramientas que nos permiten recopilar información. Hasta este momento, en lo relativo a la identificación de riesgos, apenas tenemos información, no podemos tratar información, tenemos que recopilarla. Para eso podemos contar con diferentes técnicas o herramientas: tormenta de ideas, la técnica de Delphi, entrevistas, listas de control o checklist, cualquier técnica de diagramación, que veremos alguna diagramación de causa-efecto, o incluso las matrices DAFO, donde podemos ver las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades a las que se enfrenta nuestro proyecto, para identificar, insisto, tanto riesgos positivos como riesgos negativos. Alguna de las herramientas quizá más características de este proceso, pues puede ser la técnica de Delphi, que a diferencia de la tormenta de ideas, donde lo que se pretende es que diferentes personas que participan en una identificación, por ejemplo de riesgos, interaccionen y las sugerencias o las ideas, observaciones de unos influyan para que otros miembros de que participen en esa técnica pues generen a su vez nuevas ideas. En la técnica de Delphi lo que se pretende es que expertos o profesionales en determinados tipos de proyectos pues identifiquen de manera aislada los riesgos, con el fin de que, una vez recopiladas las diferentes identificaciones, se seleccione aquellos riesgos que de manera común todos esos expertos vayan documentando. Otra técnica que aparece también dentro de este proceso, y también utilizaremos en algunos otros procesos cuando veremos del control de calidad, es el diagrama de causa-efecto o diagrama de raspa de pescado, como también se le suele denominar. Aquí lo que pretendemos es controlar o conocer cuál es el origen que da lugar a un riesgo. Al final, lo que queremos controlar es el efecto negativo o positivo de ese riesgo en el proyecto. Bueno, pues con esta técnica lo que nos va a permitir es tratar de averiguar cuál es el origen, la causa de ese riesgo, con el fin de ir al inicio de todo el flujo para bien disminuir o eliminar en un momento dado el riesgo, o bien para potenciarlo o conseguir que ese riesgo, si es positivo, se llegue a manifestar en nuestro proyecto. Una vez que tenemos ya elaborado el registro de riesgos, lo siguiente sería pasar a esa priorización de riesgos a través del análisis cualitativo.